Roma fue la principal ciudad de esta civilización, que se desarrolló alrededor del mar Mediterráneo. Los romanos llamaban a este mar Mare Nostrum, cuyo significado es Mar Nuestro. La situación estratégica de Roma, al estar en el centro del mar Mediterráneo, la convirtió en un magnífico enclave para conquistar el resto de tierras bañadas por este mar. Roma dominó tierras en Europa, Asia y África. Entre los siglos V y III a.C., Roma conquistó la península itálica y posteriormente se expandió por el Mediterráneo. El Imperio Romano llegó a ser muy extenso en los siglos I y II. Sus territorios comprendían todo el mar Mediterráneo, llegando hasta las Islas Británicas, Hispania, el desierto del Sáhara y Mesopotamia. Todos los pueblos conquistados fueron sometidos, aunque con algunos llegaron a pactos cediendo cierta autonomía para el gobierno local. Aquellos pueblos que se resistieron fueron duramente castigados, y sus habitantes fueron convertidos en esclavos. Los romanos llevaban a cada lugar su idioma, el latín, sus leyes y su forma de vida. La subdivisión del imperio se hizo mediante provincias. De esta manera era más sencillo gobernarlas y explotar sus recursos. Cada provincia tenía un gobernador y estaba obligada a tributar a Roma. La leyenda habla de que Roma fue fundada por dos hermanos gemelos llamados Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba. La ciudad surgió en una zona denominada como las Siete Colinas, gracias a la unión de varios poblados prerromanos levantados por los pueblos llamados latinos. La historia de Roma se compone de tres etapas: la monarquía, la república y el imperio. Durante la etapa monárquica, un rey elegido por los patricios gobernaba Roma. Los patricios eran representantes de las familias importantes de la ciudad. Los jefes de esas mismas familias componían el Senado, que era una asamblea que ayudaba al rey en su gobierno. En el siglo VI a.C., los etruscos conquistaron Roma, aunque los romanos nunca se sometieron totalmente a su autoridad. En el 509 a.C. hubo una rebelión que destronó al último rey etrusco, Tarquino el Soberbio. Después de expulsar a los etruscos, cambió la forma de gobierno y se instauró la República. En la República había tres instituciones principales: los comicios, las magistraturas y el Senado. En los comicios, los ciudadanos romanos se reunían, votaban las leyes y elegían a los magistrados que ejercían su cargo durante un año. Las magistraturas no eran sino los cargos de gobierno. Los magistrados más importantes eran los dos cónsules, uno encargado del gobierno y el otro del ejército. El Senado establecía las leyes, se encargaba de la política exterior e imponía normas de actuación a los magistrados. Las decisiones tomadas en esta institución se acataban sin oposición. La República tuvo dos problemas principales: las luchas entre patricios y plebeyos y las guerras púnicas. Durante la República, los ciudadanos romanos no tenían los mismos derechos. La sociedad estaba dividida en dos grupos. Los patricios eran las familias más ricas y poderosas y los plebeyos eran el resto. Al principio, solo los patricios podían ser magistrados o senadores, pero en el siglo V a.C. los plebeyos consiguieron un representante llamado el tribuno de la plebe.
Esas diferencias fueron desapareciendo hasta que en el siglo IV a.C. los plebeyos pudieron ser tanto magistrados como senadores. Muchos territorios fueron conquistados por Roma durante la República. El sur de Italia fue el detonante de la enemistad entre Roma y Cartago, que era una potencia del norte de África en la actual Túnez. Hubo 3 guerras entre estas dos potencias conocidas como las guerras púnicas, con una duración de más de un siglo. En ellas estuvo en juego el control del Mediterráneo occidental. En la primera guerra púnica, Roma no pudo vencer a Cartago hasta que no superó el dominio naval que poseía. Roma modernizó su flota y finalmente obtuvo la victoria. La segunda guerra púnica enfrentó al general cartaginés Aníbal y al romano Escipión. Aníbal cruzó Hispania y los Alpes con un gran ejército en el que había elefantes y con el que casi conquista Roma. Pero las legiones romanas consiguieron vencer y Cartago perdió sus colonias, lo que otorgó a Roma dominio a ambos lados del Mediterráneo. La tercera guerra púnica supuso la total destrucción de Cartago tras un asedio romano a la ciudad que duró 3 años. En el siglo I a.C. hubo una crisis en la República, debido a la corrupción y a las diversas luchas internas por el poder. En este siglo hubo numerosas revueltas y hasta una rebelión de esclavos liderada por Espartaco. El ejército fue aumentando su poder y para mantener el orden se formaron triunviratos, que eran uniones de 3 dirigentes para gobernar. El primer triunvirato estaba formado por Julio César, Craso y Pompeyo. Este triunvirato no duró mucho y desembocó en una guerra civil entre Julio César y Pompeyo. Cuando Julio César ganó la guerra, se nombró dictador vitalicio y concentró en su persona casi todo el poder. En el año 44 a.C., un grupo de senadores, en el que se encontraba su hijo adoptivo, Bruto, le asesinaron. Después de su muerte se formó un segundo triunvirato con Marco Antonio, Lépido y Octavio, el cual también desembocó en una serie de guerras. Octavio finalmente se hizo con el control y en el año 27 a.C. obtuvo del Senado máximos poderes y recibió el título de Augusto, que quiere decir elegido de los dioses. Una vez en el poder, eliminó a todos sus enemigos y se proclamó emperador. El emperador concentraba todos los poderes, presidía el Senado, era el jefe del ejército y el máximo representante religioso. Dirigía la política exterior, dictaba las leyes y los tributos. El cargo de emperador era vitalicio y además el emperador designaba a su sucesor. El Senado no desapareció, pero simplemente ratificaba las decisiones del emperador. En los siglos I y II después de Cristo, el Imperio Romano alcanzó su máximo esplendor, dirigido por emperadores como Octavio Augusto, Claudio, Vespasiano, Trajano o Marco Aurelio. A este periodo se le conoce como el de la Pax Romana. Hubo un gran desarrollo económico debido al crecimiento del comercio. En el siglo III después de Cristo, el imperio tuvo una gran crisis, ya que fue invadido por pueblos extranjeros y el comercio decreció, aumentando así la pobreza. En el año 476 el imperio desapareció cuando fue depuesto el último emperador romano, Rómulo Augusto.